a grabar. Y listo. El tiempo es suyo, mi hermano. Bueno, quería compartir con ustedes. Estamos en el tema de los abonos sólidos y líquidos. Entonces, ya hemos visto dos tipos de abono, que fue el compostaje en cajón y el bocachi. El próximo que vamos a ver de abono sólido sería el de la lombriz, el lombricompost. Pero antes quería, suponiendo que ya tenemos el abono hecho, el abono de bocachi o el abono de lombricompost o abono por cajones, podemos hacer también unos tipos de abonos con ellos enriquecidos, por decir un abono rico en fósforo, porque de pronto la planta que yo voy a sembrar requiere un contenido mayor de fósforo que de otro, igualmente un contenido mayor de potasio, un contenido mayor de azufre. Entonces yo puedo adaptar mi abono que ya preparé, enriquecerlo, o un abono rico en nitrógeno. Yo puedo hacer ese enriquecimiento y ya sé que si tal planta requiere un abono rico en potasio, por decir el plátano o el banano requiere un abono rico en potasio, yo ya sé cómo coger mi abono que ya he hecho y enriquecerlo con ese mineral. Entonces, vamos a compartir tipos de compost adaptados a las necesidades del suelo. Entonces, después de uno haber preparado su abono, el compost, se le incorpora calfos o roca fosfórica al 5% al compost. Usted consigue calfos o roca fosfórica. La roca fosfórica es una roca que se tritura y es rica en fósforo. Esto quiere decir que podemos mezclar homogéneamente 95 paladas del compost con 5 paladas de calfos o de roca fosfórica para obtener un abono rico en fósforo. Ya el abono rico en potasio es el mismo sistema, su abono que ha preparado, y al 5% de ceniza de madera. O sea, 95 paladas del compost por 5 paladas, 5 partes de ceniza se revuelve homogéneamente y ya tienes un abono rico en potasio. Con el azufre es lo mismo, pero al 1% de azufre. 99 partes del abono más una parte de azufre. Eso tiene un abono rico en azufre. Para un abono rico en nitrógeno, pues ya depende del material que lo hayas utilizado. Especialmente cuando yo quiero un abono rico en nitrógeno, utilizo el estiércol de la vaca o del ganado vacuno. Cualquier abono que haga con este ya es rico en nitrógeno. Bueno, ese sería esa parte. ¿Hay alguna pregunta de ahí? Una preguntita del azufre, ¿qué propósito tiene el azufre y en qué planta? Bueno, el azufre es un mineral que tiene muchas funciones, especialmente hace parte de los aminoácidos, de algunos aminoácidos azufrados. Entonces, si él no está presente, no se fabrica ese tipo de aminoácido y por lo tanto las proteínas tampoco se pueden construir donde se necesita este tipo de aminoácido. Especialmente en las leguminosas se puede aplicar para la formación de los aminoácidos. También tiene una función protectora, ya que el azufre
es fungicida. Entonces podemos decir que también influye en el terreno. Si usted tiene problemas de hongos a nivel del terreno donde va a sembrar, el tener el abono azufre le va a ayudar a controlar hongos en el suelo. Muchas gracias. Ahora sí, pues pasemos al tema de la lombriz. El abono de lombriz a nivel personal, pues me parece que es uno de los mejores, si no el mejor de los abonos, debido a que no solamente tiene una gran cantidad de minerales y ocurre un proceso dentro de la lombriz que se llama transmutación. La transmutación es convertir un mineral en otro mineral, porque a veces de un mineral a otro la diferencia son un electrón. Entonces se hace una translocación electrónica y se puede formar otro elemento que no estaba inicialmente en la materia orgánica que usted le aplicó a la lombriz como alimento. En el interior de su aparato digestivo ocurre estos fenómenos. Entonces, no solamente vienen elementos elementos químicos o minerales que venían en el original, en la materia orgánica original que usted le aplicó como alimento, sino que también se forman nuevos elementos a partir de ello. Por otro lado, también si el aparato digestivo inyecta una serie de hormonas, de sustancias fitoestimulantes, como las auxinas para el crecimiento de la planta, y también lo enriquece con una gran variedad de microorganismos benéficos para la planta y para el suelo. Esas son las ventajas que tiene el abono de lombriz. No solamente a nivel nutricional, sino a nivel microbiológico y también de otras sustancias que vamos a mirar más adelante. Vamos a compartir aquí la pantalla. Bueno, este animal puede sobrevivir hasta 16 años y se sabe que en el mundo existen unas 10.000 especies. Su tamaño varía desde 2.5 centímetros hasta 2 metros. Puede llegar a variar. Crecen, depende del lugar donde están. Por ejemplo, esta semana me llevé una sorpresa. No era lombriz de este tipo de lombriz de materia orgánica, sino una lombriz de tierra. Nunca las había visto. Era una lombriz más o menos, bueno, no sé si alcanzan, pero más o menos era como este tamaño la lombriz de tierra. Y era como así de grueso. Cuando la vi me asusté porque yo pensé que era una culebra, pero era una lombriz de tierra. Yo nunca, sí, ahí siempre uno pica la tierra y ve las lombrices de tierra y algunas grandecitas, pero nunca había visto una cosa tan grande. Entonces, uno en el momento se impresiona y sí, era una lombriz de tierra. Entonces ya alguien por aquí, no, es que ya están saliendo por acá, porque como está cambiando el clima, más aquí abajo ya están saliendo así de ese tamaño. Entonces uno oye 2 metros y dice, no, eso quizás de pronto no. Pero sí, estas lombrices californianas, más que todas estas son californianas, pueden llegar a tener, se le dicen californianas porque inicialmente salieron de California y de ahí se han regado. La lombriz tiene una capacidad de humificar la materia orgánica. Humificar quiere decir de transformar en humus. El humus es un producto muy rico en microorganismos, muy rico en nutrientes. Y la materia orgánica que coge, se la come y pasa por todo este sistema digestivo, la boca, la faringe, el exófago, el buche, la molleja, los intestinos, hasta que sale
el compost, el lombricompost es las defecaciones de las lombrices. Ella fragmenta y mineraliza la comida entre la cavidad bucal y la molleja. En este proceso que está aquí, desde aquí ocurre toda esa fragmentación, mineralización, a después pasar al intestino y ser defecada al exterior. Entonces, ya cuando el alimento pues ya es degradado en la molleja y en la parte esta inicial, pasa por la fracción intestinal, donde es colonizada ahí por una alta carga bacteriana simbiótica, formando complejos amorfos que son expulsados como deyecciones. Aquí vemos el sistema digestivo, los corazones que tiene la lombriz, los órganos de la reproducción, sistema nervioso, órganos excretores. Entonces se debe considerar la lombriz como cámaras humíferas. Así vemos, tiene una serie de cámaras donde hay un ambiente controlado, permite que los microorganismos trabajen en su interior en condiciones óptimas, aisladas del ambiente externo. Además, agrega que las células fúngicas se destruyen en el tubo digestivo de la lombriz. O sea, si en el alimento que ella está consumiendo vienen hongos, todos esos hongos son destruidos. O sea, hay un proceso de desinfectación de la materia orgánica que está consumiendo. Y también se liberan unas fitohormonas, o sea, unas hormonas que ayudan a la planta y que van a enriquecer el material deyectado. Tiene efectos sobre la germinación de las semillas y el nacimiento de la planta. A partir de esta hormona estimulan que la semilla germine y también que se desarrolle bien la planta en su nacimiento. También el alimento llega al estómago y hay unas glándulas que se encargan de segregar carbonato de calcio que van a neutralizar los ácidos presentes en la comida de la lombriz. Algunas personas pues dicen que no se recomienda darle ácidos en sus comidas, o sea, lo que son cítricos. La verdad es que yo he utilizado eso y no he tenido ningún problema. Pero bueno, de todas maneras, ténganlo pendiente en sus lombrices, si lo tienen algún día. Algunas personas recomiendan no agregarle, yo como es lo que más me sale, mandarina y naranja, que es quizás lo que más consumimos acá en la finca, entonces yo no puedo desperdiciar eso. Y lo que hago es un precomposteo, y después de precompostear, ya así varios días que está composteándose fuera de, bueno, del cajón de las lombrices, uno después se lo aplica. Las glándulas que están presentes ahí actúan indirectamente como reguladoras del contenido de calcio en el lombricompost. O sea que esas glándulas generan o producen carbonato de calcio que van a enriquecer este material. El humus de lombriz, el humus es ya el material ya deyectado hacia el exterior. Es especialmente rico en fitoestimulinas. Las fitoestimulinas son estimulantes del crecimiento y el desarrollo de las plantas. Y dentro de estas fitoestimulinas tenemos las gibberelinas, las citoquininas y las auxinas, que son las que ustedes ven, bueno, su fórmula química. Las citoquininas actúan a nivel de las células vegetales y estimulan la clonación de las estacas. Cuando la persona siembra una estaca para que germine y salga, bueno, ellas actúan en eso. Favorecen el desarrollo de las células reproductivas, haciendo posible la formación de raíces. Entonces, eso hacen las citoquininas, hacen que se estimule la formación de raíces. Las gibberelinas y las auxinas ejercen su acción en el desarrollo del sistema vascular y foliar de las plantas. O sea, quiere decir que los vasos sanguíneos, bueno, los vasos conductores de la savia bruta y la savia elaborada, que son unos vasos
que van por el interior del tallo y también llegan a las hojas, transportando el material que es recolectado del suelo a través de las raíces, y también los productos elaborados por la planta de alimentos son transportados por toda la planta a través de esos vasos, y ese sistema vascular, las gibberelinas y las auxinas hacen que se desarrolle bien, igualmente que las hojas de la planta. Y también las gibberelinas y las auxinas son determinantes en la formación del fruto. Esas son las ventajas que tiene el lombricompost sobre otros tipos de compost. Y la característica del humo, que quizás es la más importante, es su riqueza en flora bacteriana. Actúa sobre el suelo en un 100%. En cada gramo vive una alta cantidad de bacterias frente a unos centenares de millones presentes. Bueno, en cuanto al cultivo, la que más se utiliza es una especie muy trabajadora que se adapta a todos los climas, y quizás por eso es la más utilizada, es la lombriz roja californiana. Lombriz roja californiana, cuyo nombre científico es Eisenia foetida. Ella tiene una característica que se alimenta solamente de desechos orgánicos. O sea, usted lo pone en la tierra y se muere, porque hay lombriz de tierra porque come tierra. Hay lombriz de desechos orgánicos porque no come tierra. Esta lombriz es hermafrodita, o sea, tiene ambos sexos presentes en una sola lombriz. En el día come una cantidad igual al peso de ella misma y solo expulsa un 60% de lo que consume. Se puede manejar en un metro cuadrado de 20 a 30.000 lombrices. 200.000 lombrices al año pueden producir unas 30 toneladas de abono. No le gusta la luz, ni las sustancias aromáticas, ni sus productos del petróleo, ni ningún químico. En sistemas tropicales, o sea, como el nuestro, el pH y la temperatura no son importantes. La temperatura es importante en los países donde hay estaciones. El factor fundamental aquí es la alimentación y la humedad. Esto sí hay que tener muy en cuenta en el cultivo de la lombriz. Los alimentos se pueden dar frescos o semidescompuestos. Pueden ser estiércoles de caballo, ganado, oveja, conejo, residuos secos de cosecha, tamo, pastos, cascarilla de cocina, papel, ojalá no papel periódico que tenga tinta, no. Todo lo que se descomponga se puede utilizar. Cuando se dice material fresco, hay que tener mucho cuidado, como en este caso de acá. Este material está fresco. Hay que repartirlo en capas delgadas, que ahorita vamos a ver cómo. Y hay que controlarle la temperatura, porque esto comienza a aumentar de calor. Y el aumento de calor puede afectar la lombriz. Puede afectar la lombriz. En otros, este material se hace un precomposteo, o sea, se coloca a compostear antes de agregárselo a la lombriz para que no tengamos problemas con el calor que se forma acá, sino que el calor se forma acá afuera y después que ya está semicomposteado se le agrega a la lombriz. El material fresco, al aplicarlo, se debe tener un control sobre la humedad, debido a que el material fresco comienza a aumentar la temperatura y perjudica a la lombriz. Por lo tanto, hay que aplicar riego corto 2 o 3 veces al día sin perjudicar la humedad del material a descomponer. Entonces, aquí se aplican riegos cortos 2 o 3 veces al día. Usted va mirando qué tan caliente está. Se le aplica el agua para bajarle la temperatura. Algunos autores recomiendan más bien el precomposteo de material fresco para evitar el problema del aumento de la temperatura dentro de los cajones de la lombriz.
Los materiales animales pueden ser monogástricos o poligástricos, o sea, monogástrico que el aparato digestivo nada más tiene un solo estómago, o poligástrico, como es el caso de la vaca, que tiene el libro y tiene otros. Su aparato digestivo tiene varios estómagos, podemos decirlo así. Se puede utilizar cualquiera de los dos, o sea, del caballo, del chivo, de la oveja. El material animal se descompone más rápido que el vegetal, debido a que el material animal, o sea, los desechos, los estiércoles animales, han realizado anteriormente un proceso de predigestión, mientras que el vegetal está más fresco. La humedad apropiada para el mantenimiento de la lombriz es de 70 a 80%, debido a que la lombriz no tiene dientes y debe succionar el alimento y debe ser disuelto en el agua. En tema de riego, como ya vimos, depende más de la calidad de riego que la cantidad. Los riegos deben ser cortos y diarios. En el caso de que esté, ya hay que tener en cuenta de 2 o 3 riegos cortos diariamente cuando el material está sin descomponer, está fresco. Y puede ser diario, un solo riego corto, todos los días se le va aplicando. Entonces depende más la calidad que la cantidad. La humedad del humus procesado no nos debe interesar. O sea, como salga el humus de humedad, no es tan interesante, sino el proceso de la formación de él. No debe estar seco, pero tampoco debe estar encharcado cuando se está llevando el proceso. Bueno, ¿qué es lo que se necesita para un proyecto de lombricultura? Aquí vemos, siempre debe estar con techo para que no le entre luz. La lombriz californiana no le gusta la luz, y tampoco para que le caiga el agua, para poder tener un control de la humedad. Cualquier tipo de material orgánico se necesita, pues de lo que se va a descomponer, una área específica, material para la construcción de los cajones, puede ser ladrillos, guaduas, cajas plásticas, o sea, en cajas plásticas esas de gaseosas, ahí puede hacer usted también su proyecto. Puede subir una caja encima de otras, ir armando su proyecto de lombriz ahí. Ladrillos para construir los cajones, o puede ser en guaduas, y techos de las zonas son húmedas, se puede utilizar esto. El ancho de los cajones es de, bueno, aquí tuve yo una equivocación. Aproximadamente puede ser de 1 metro de ancho. Si lo puede hacer un poquito más ancho, lo puede hacer entre 1 metro a 1,5 metros. Y puede hacerlo de largo que quiera. Lo importante también es la altura. Debe ser de 50 centímetros para hacer el tema de la recogida del material. Todo va en base pues a la comodidad. Así como ven ustedes, aquí tienen unas salidas donde sale el agua, el lisiviado, en el cual se puede recoger y se puede nuevamente echar para humedecer. Aquí vemos pues las salidas de los orificios donde debe salir el lisiviado. Esa agua se recoge y se puede nuevamente agregar acá, porque también va soltando sustancias importantes ahí, no se deben de perder. Bueno, cuando ya usted tiene su cajón construido, entonces aquí tenemos la base donde usted va a sembrar sus lombrices. Si ustedes ven acá, aquí trajeron ya un material, aquí tenemos las lombrices, las están repartiendo. Debe tener un material semicomposteado, o sea, que el material no esté fresco, sino semicomposteado, que ya no esté botando calor. Más o menos unos 20 centímetros de altura de la capa que estás agregando aquí, unos 20 centímetros. Se siembra la lombriz sobre el suelo, o sea, sobre este material que tenemos aquí, lo puedes repartir por todas partes.
teniendo en cuenta la humedad ideal, ¿ya? La humedad ideal es que no esté encharcado, pero tampoco que esté seco. Usted tiene que coger el material y apretarlo con la mano, hacer la prueba de puño, y si le salen unas poquitas goticas aquí, el material está en su punto. Si usted no le sale gotas y abre y está seco, está mal. Y si usted lo coge y lo aprieta y le salen chorros de agua, entonces tiene mucha humedad. Toca dejarlo en un punto tal que bote unas pequeñas goticas y así sabe usted que está en el punto en cuanto a la humedad ideal. Reparte las lombrices por todo el territorio. La siembra debe ser por la tarde o de 7 a 9 de la mañana. Bueno, aquí no debería estar pegándole, sino que pues para poder tomar la foto tocó hacerla un poquito más clara, pero no debería pegarle sol. En horario distinto, el calor produce estrés en la lombriz. O sea, cuando haga la siembra, debe hacerlo o bien temprano en la mañana para que la lombriz se acomode, o en la tarde ya tirando para la noche. La fase de adaptación es de 20 días. A los 20 días de sembrada es que ella ya está adaptada. Y de ahí ya comienza el ciclo reproductivo, o sea, comienza a reproducirse. La aplicación del sustrato o alimento se debe hacer en capas. O sea, cuando ya el animal, la lombriz, haya transformado este material en el humus, ya uno va conociendo el material, entonces vuelve y alimenta a la lombriz. Le echan ya las capas, nuevamente capas. Bueno, esta está un poquito ya terminada. Aquí vemos que ya está descompuesto el material y se le está agregando ya una capa de alimento. Esas capas de alimento deben ser pequeñas, no deben pasar de los 15 centímetros. La capa inicial unos 20 centímetros más o menos, pero estas capas de alimentación que se le agregan cuando ella ya ha transformado el material inicial, entonces no deben pasar de 15 centímetros y hay que dejar que la lombriz descomponga esa capa para poder agregar la siguiente porción de comida. A más o menos unos 15 días aproximadamente, depende de la población de lombrices que usted tenga. Si la cantidad de lombrices es de 20 a 30,000 por metro cuadrado, se debe aplicar cada capa de 10 a 12 días. Entonces, ¿cuándo se aplica la capa? Más que todo es cuando usted vea que ya está descompuesto, que ya se descompuso y ya está vuelto humus, nuevamente le agrega el material encima. Ya sabe que si lo echa fresco, como acá, tiene que estar aplicándole agua 2, 3 veces al día. Corto, diariamente 2 o 3 veces, si es así. Si es un material semicomposteado, entonces solamente una vez le echa para mantener la humedad. La primera alimentación se debe hacer cuando la lombriz ha procesado más o menos el 80% del material. La primera alimentación, o sea que se le va a aplicar cuando hicimos la primera capa, cuando usted vea más o menos el 80% del material ya deshecho, transformado, entonces sí se le aplica. El material al inicio de la descomposición presenta un color y unas texturas características, como ustedes ven. Entonces ya uno ya sabe más o menos cuándo puede aplicarle la alimentación. Y también el tema de la cosecha. Cuando se va aplicando en sus periodos correspondientes, las siguientes capas, usted va subiendo las capas, no mayor de 15, descompone, sigue aplicando la siguiente capa, se descompuso, sigue aplicando, hasta completar más o menos 40 centímetros de altura de su cajón. Recuerden que el cajón tiene 50 centímetros. Entonces, cuando ya lleva usted más o menos un 40 centímetros de altura de su cajón lleno, ahí va a comenzar entonces a hacer el periodo de la cosecha de la lombriz. Cuando se aplica la capa cuando usted aplica la capa de alimento, la lombriz comienza a subir. Todas se suben hacia la primera capa. Y ellos suben a la primera capa y hay que mantener la lombriz siempre en las primeras capas.
El factor 1A, o sea, principal de la lombriz es la humedad. Si se mantiene húmedo, ellas trabajan. Si usted se descuida con la humedad, no trabajan. Entonces se puede demorar de 3 a 3 meses y medio desde la siembra de las lombrices hasta completar los 40 centímetros de altura. Eso depende, ya saben, de la cantidad de lombriz que usted tenga. 70,000 lombrices transforman en humus en 3 o 4 días. La capa de 15 centímetros, 70,000 lombrices. Para la cosecha hay que tener pendiente el tiempo de duración de 3 a 3 meses y medio. Esto sí es importante. O sea, desde que usted la sembró, tiene que contar más o menos de 3 a 3 meses y medio, porque el ciclo de reproducción tiene que durar más o menos eso. O sea, que alcance a poner sus huevitos, nacen las lombricitas se vuelvan ya adultas y ahí queden. De esa manera ya usted puede, no rompe el ciclo reproductivo de la lombriz. Si usted lo coge antes de tiempo, puede romper ese ciclo reproductivo y se perjudica la reproducción de la lombriz. Ahora, para cosechar la lombriz, porque ya tenemos que sacar la lombriz para que nos quede el humus solos, porque no podemos coger el humus y echarlo con lombriz a abonar las plantas o a echarla en la era, porque primero que todo ella no come tierra. Y vamos a desperdiciar las lombrices. La lombriz hay que cuidarla. Entonces primero tenemos que hacer unas trampas para capturar a las lombrices. Entonces, ¿en qué consisten estas trampas? En capas frescas de material. Si usted consigue estiércol de vaca, eso es lo que más le gusta a la lombriz. El estiércol de vaca es impresionante cuando usted coloca un poco de eso, cómo invaden, pero por grandes cantidades y cómo se engordan. Se engordan con esta comida del estiércol de vaca. Entonces, si usted consigue estiércol de vaca, más rápido, usted hace unas montañitas de estas frescas y ellas todas se van a arrancar desde la capa anterior, se llenan todo esto y usted las coge y ya usted debe tener preparado otro cajón donde la va a aplicar. Ya usted la lleva a otro cajón que ya tiene su capa inicial y usted coloca, las va repartiendo ahí y ellas se van adaptando a eso. Después, ahora, estas trampas hay que tener mucha consideración, ya que la última capa que usted echó de alimentación debe estar transformado todo el material de esa última capa. O sea, que estén con hambre, ¿no? Que ellas tengan hambre porque ya se le acabó la comida, ya la transformaron toda. También cancela todo el riego ahí, no le echa agua y después ya echa las trampas, que serían estas montañas de estiércoles si tienen mejor. Y entonces ellas no tienen humedad, no tienen comida, se van todas para allá. Y ahí usted las atrapa y las saca. Entonces las lombrices buscan el alimento fresco y humedad, se introducen en el material fresco y se cosechan. Se obtiene al 80 al 85% de lombrices capturadas. El resto de las lombrices huyen de la luz y van bajando, concentrándose en las capas más profundas, casi al nivel del piso, cada hora y media. Cada hora y media, ya ahorita vamos a ver qué es lo que ocurre. Ahí usted captura una gran cantidad, pero le van a quedar algunas lombrices en el humus que usted necesita que quede sin lombrices. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, ahorita miramos qué se hace. No hay enfermedades reportadas. Puede ocurrir intoxicaciones por algunos nutrientes como la gallinaza. La gallinaza no es muy recomendable para la lombriz. Algunas reportes muestran intoxicaciones por gallinaza. Hay depredadores de las lombrices como la culebra, los pájaros, faras, sapos. Todos ellos llegan a comerse las lombrices. Las hormigas no son plagas. Las hormigas atacan cuando las condiciones de humedad no es el apropiado. La hormiga vive en lugar diferente al de la lombriz.
La hormiga huye de la humedad. Cuando la hormiga está presente con la lombriz es porque las condiciones de la humedad no son las apropiadas y la hormiga defiende la zona atacando la lombriz. Las planarias son las plagas verdaderas de la lombriz. Bueno, hay una parte que no sé por qué no me... Ah, esta. Aquí voy a explicarle esto. Cuando ya usted ha hecho... cuando usted ya ha colocado las trampas y las lombrices se han metido ahí y usted las saca con trampa y se las lleva para otro lado, usted le va a tocar hacer lo siguiente. Usted comienza, cuando la saca de ahí, usted destapa, esto debiera tener una lámina de zinc, por ejemplo, un techito aquí, alguna cosa, y no dejarlas así tan al aire libre, porque la oscuridad es lo que le gusta a la lombriz, la luz no le gusta. Entonces usted la destapa y la deja así, y comienza a coger las primeras capas de arriba del abono, y la va echando en un saco como este, hasta que usted va escarbando y encuentra ya las lombrices ahí. Cuando usted las encuentra, déjelas ahí, sino que quite todo lo que está sin lombriz y lo saca en el saco. Cuando encuentra las lombrices, las deja ahí quietas. Ella, como no le gusta la luz, no le vaya a colocar láminas de zinc encima aquí en el momento de la cosecha, sino que le pegue luz, que le entre la luz. Entonces, ellas huyen de la luz y bajan. Y usted viene por ahí a la media hora y ya donde había lombrices por todo esto ya no hay. Sigue escarbando y la va echando aquí. Cuando encuentra nuevamente las lombrices, vuelve a hacer lo mismo. Usted se va a hacer otro trabajo, regresa y cuando regresa ya no va a encontrar lombrices porque van para abajo. Y así sucesivamente usted va recolectando, va llenando sus sacos hasta que ya la última capa es donde quedan ya pegada al suelo, ya pegado al suelo o a la superficie del cajón, ahí donde van a quedar el resto de lombrices, las cuales usted puede pues recolectarlas o echarle nuevo alimento, nuevas cosas y comienza nuevamente el proceso. Bueno, ¿qué otro detalle? Listo. Bueno, ¿hay alguna inquietud? ¿Pregunta referente a este tema? Una preguntita. Digamos que acá las medidas que nos comparte y que nos orientan, digamos, ese es el estándar, por lo general, que al principio nos informaba de 50 de alto por 1 Hermano, metro. no lo escucho bien. ¿Ahí me escucha mejor? Ahí. Sí, ¿Me escuchan mejor? sí, Bueno. hermano. No, una preguntita. Las medidas que nos compartió de la dimensión del espacio para el lombricultivo eso es un estándar, digamos, 50 de alto, 1 metro de ancho. ¿Es un estándar o se puede hacer más grande o más pequeño? No sé, o sea, Bueno, podemos decir es un estándar, pero hay que tener en cuenta la altura. La altura debe estar adecuada a mi cuerpo para yo poder manipular bien el trabajo. ¿Sí me entiende? Porque si de pronto lo hago a una altura mucho más alta, no puedo manipular bien el lugar. Igualmente lo ancho. El ancho es para que usted pueda trabajar por los dos lados. Que usted tranquilamente pueda manipular así de este lado con sus manos y alcance y va del otro lado y trabaja el otro lado. Entonces el ancho más o menos es para eso, para la manipulación y no hacer una cosa tan ancha que después le cueste trabajo, tenga que meterse adentro y ese no es el objetivo. Y lo mismo la altura. Lo que siempre hay que tratar de hacer es mantener las lombrices en la superficie, a unos 15, 20 centímetros de la superficie, mantenerlas ahí. Y eso es la aplicación de las capas más frescas. muchas gracias. Y la alimentación que entendía, como para dejarlo bien claro, es el tema de, entiendo que es todo desecho orgánico,
incluidos cítricos, incluido cáscaras, digamos en general, no hay limitación. Bueno, algunas personas no recomiendan utilizar cítricos. Algunas personas, otras las utilizan y no tienen ningún problema. Le hacen un precomposteo y después entonces la aplican allá. Algunos no utilizan los cítricos, especialmente la naranja, la cáscara de naranja, porque como la cáscara de naranja produce un hongo, entonces dicen que ese hongo las puede perjudicar. Entonces no la utilizan. Muchas gracias. Inclusive ese hongo hay dos tipos de hongo, uno azul y uno verde. Ese hongo se utiliza para el control de hormigas. Se lavan se le quita ese hongo con el agua en agua y esa agua se puede fumigar, digamos, cerca a un hormiguero o de pronto cuando van las hormigas cargando las hojas, se le aplica con una bomba o con algo para que fumiga y le cae a la hoja ese hongo y ese hongo lo llevan adentro del hormiguero y como la hoja es la comida del hongo que realmente sostiene el hormiguero, el hormiguero lo sostiene un hongo, y entonces ese hongo combate el otro hongo que está ahí, es un antagónico de ese hongo y lo mata. Entonces de esa manera, al matarse el hongo del hormiguero, se muere la reina, al morirse la reina, se acaba el hormiguero. Por eso dicen que ese hongo que le sale a la naranja en la cáscara no es conveniente para la lombriz y por eso no utilizan. Hermano, muy buenos días. Buenos días, hermano. Tengo otra inquietud para iniciar ese lombricompost. ¿Cuántos cajones se requieren? Porque estaba escuchando que a los 3 meses y medio, viene la cosecha, ¿verdad? Entonces hay que pasar algo de tierrita a los otros cajones. Entonces, para iniciar, ¿cuántos cajones como mínimo se utilizaría y qué número determinado de lombrices se deben aplicar a cada cajón, si son varios cajones, ¿no? Para el inicio. Bueno, inicialmente todo depende del material de composteo que usted tenga, qué cantidad tiene. Entonces, cada persona lo hace. Como le dije, no solamente se puede hacer en estos cajones que ustedes vieron ahí, sino que también se pueden hacer por ejemplo, en canastillas de gaseosas. Ahí mucha gente comienza y comienza con poquito y ahí comienza a aumentar. Entonces, depende de la cantidad de material que usted tenga en su finca. Si usted tiene vacas o consigue estiércol de ganado en grandes cantidades, entonces usted puede hacer como le digo, un cajón. El cajón puede ser, lo importante es la altura y el ancho. Y más que todo es para el trabajo, para la manera para usted laborar. De largo el cajón usted lo puede hacer de largo que usted quiera. Algunas personas pueden colocarle subdivisiones dentro del cajón a lo largo que usted quiera. Se le coloca una especie de malla. Algunos utilizan ese sistema, una especie de malla, para que cuando ya se llene, pase al otro lado. Otros le ponen algún material plástico o algo que haga la división. Y primero, como no tienen tanto material, lo pueden hacer. Pero eso depende de la cantidad de material que usted tenga. Lo importante en el tema de la lombriz, en cuanto al contenido, o sea, vuelvo y le repito, depende de la cantidad de material que usted tenga para compostear. Yo puedo comenzar con un cajón, ¿ya? O puedo comenzar con 2 cajones. Con 2 cajones depende del material que yo tenga. Entonces termino mi primer material, ya llené mi primer cajón y sigo con el segundo. Y así. Y entonces cuando ya se acabó
ese material, o sea, el segundo cajón se llenó y ya la lombriz lo composteó, ya el primer cajón ya debe estar vacío, porque yo ya he recolectado y ya comienzo y lo coloco ahí. Pero les repito, eso va en cuanto al contenido de material que usted tiene para descomponer. En cuanto a la cantidad de lombrices, entre más lombriz usted tenga, más como es, más rápido descompone un compuesto. Digamos, yo he hecho esta cantidad de lombriz, de material, digamos, y le he hecho cierta cantidad de lombriz. Se va a demorar mucho más cuando yo he hecho esta cantidad de material para descomponer con la misma cantidad de lombriz. Más rápido lo van a descomponer, pero aquí se va a demorar más, pero es mayor la cantidad. Entonces, ejemplos como los que habíamos visto acá, uno puede manejar como lo más recomendable en 1 metro cuadrado. Ya saben que 1 metro cuadrado es, el cajón es de 1 metro de largo, de ancho, ¿verdad? De ancho. Entonces 1 metro cuadrado es 1 metro de un lado y 1 metro del otro. En 1 metro cuadrado, manejar de 20 a 30,000 lombrices, con eso usted lleva más o menos una producción buena de descomposición en velocidad, en tiempo, de 20 a 30,000 lombrices. Y por eso cuando las personas tienen 200,000 lombrices al año, pueden producir unas 30 toneladas de abono con ese ritmo, ¿no? De tener de 20 a 30,000 lombrices en 1 metro cuadrado. Tiene un ritmo tal que puede llegar a tener, si logra tener las 200,000 lombrices, en todo lo que tiene ahí para descomponer, pueden producir unas 30 toneladas de abono al año. Ok, hermano, muchísimas gracias. Y quería preguntarle también, ¿su merced vende esas lombrices? ¿Uno puede adquirirlas a través de su... o cómo se transportaría? Es que no entiendo. No entiendo Bueno, esa las parte. lombrices, el que se especializó en repartir eso en el campo fue el comité de cafeteros. Entonces, posiblemente, no sé dónde está usted, uno tiene que acercarse a la oficina del comité de cafeteros y averiguar si ellos están, porque eso lo fomentaron en el campo, para que el campesino produjera sus propias lombrices. Pues yo la verdad tengo lombrices acá, pero pues no he vendido como tal, nadie me ha comprado. No sé cómo transportarla, decir, bueno, se la voy a enviar por tal empresa y que le llegue allá. Y también es la cantidad, porque como las lombrices no van solas, me imagino que para uno transportarla tiene que llevarla en compost o con material. Entonces, y como el peso también, lo que influye más es el tema del peso, y cualquier cantidad pequeña ya pesa sus kilos, ¿no? Y también depende de eso, pero creo que siempre se conseguían. Yo las conseguí con un vecino que ya el vecino no vive ahí, eso ya esa finca está abandonada. Y fue el comité de cafetero que comenzó a repartirles a los campesinos. ¿Usted está Ok, dónde, hermano? nosotros nos encontramos en Pueblo Nuevo, Cundinamarca, del municipio de Nilo, cerca de la ciudad de Girardot, de Melgar. Estamos hacia las montañas en Pueblo Nuevo. Un clima templado, más o menos. Con tendencia al calorcito, pero pues hace frío en la noche. En la mañana también. Pero no sé si de pronto se pudiese adquirir a través de usted, no sé cuántos kilos, o no lo sé, ¿no? ¿Cómo se podría? Porque hasta ahora, Sí, porque pues, también va en el tiempo de duración, cuando uno la envía, cuánto tiempo dura en llegar. Entonces, ellas son delicadas, porque digamos que si donde va transportada hace mucho calor, bueno, y bueno, el medio no sea el apropiado, ellas pueden también morirse. Podríamos de pronto intentar, ¿no? Hacer un intento a ver si les llega cierta cantidad que no sea muy grande
y ustedes ya la reproducen. Si consiguen estiércol de vaca, eso es lo que más la reproduce. O sea, las hace crecer y las hace llevar bien. Entonces, lo que uno no sabe es cuánto tiempo. Ojalá fuera de un viaje que uno hiciera directo de una vez y no tenía que ser por un medio de transporte. Ok, mi hermano, muchas gracias. Entonces, estaremos en comunicación con usted a ver cómo podríamos llevarlo a cabo. Muy formal. No sé si una fundación tendrán ahí en la Vida de Redención. No lo sé si tendrán, pero pues podemos averiguar también, ¿no? Podemos averiguar a ver si hay la Porque yo estoy posibilidad. acá en Santander. Yo estoy por Betulia, Santander. Eso es cerca de Girón. De Girón estamos de aquí en la finca a 3 horas. Entonces, siempre el viaje es bastante largo de la lombriz. Sí, es Del bastante pueblo largo. allá, y ahí tiene que ir a otro bus, de ahí a Bucaramanga, de Bucaramanga a donde ustedes. Siempre Sí, no sería fácil, ¿no? El no sería transporte. fácil. Sería bueno era que de un solo viaje uno desde que saliera aquí, llegara de una vez a su lugar. Nosotros, buenos días para todos. Gracias, hermano Nicolás. Nosotros tenemos aquí, pero lamentablemente por no saber todo esto que usted está compartiendo y tener todo el conocimiento con respecto a la lombriz, en la actualidad lo que tenemos es muy poco. Nos tocaría de pronto trabajar sobre eso o de pronto pues mirar la manera de que ya que Alex y Yarín y el hermano Castañeda, de pronto me imagino que también estarán interesados. De pronto pudiéramos buscar un proveedor y adquirir para los 3 lugares. Adquirir para los 3 lugares. La que tenemos es muy poca, me dice Robinson. No sé si esa poca que se tiene basado en lo que tú has estado enseñando podamos multiplicar o no sé. Sí, uno puede comenzar con poquito y eso es, se utilizan el estiércol de vaca, es muy rápido el proceso, o sea, ya en 3 meses eso puede estar triplicado, pero llevándolo, ¿no? Porque cuando ya uno no lo maneja bien, no crece, queda ahí lo mismo, muy poquita, pero Ah, llevándole la humedad y el contenido se puede ir aumentando constantemente, ellos se reproducen muy rápido. De ok. pronto voy a averiguar, de pronto no tengamos californiana, pero sí san franciscana. Yo creo que ahí en San Francisco, donde vivo, hay de pronto de esa especie californiana, porque ahí hay unos hermanos que tenían sus lombricultivos. Entonces déjeme yo averiguar. Nosotros, la que tenemos aquí sí es californiana, entonces nos tocaría más bien, porque por acá no hay ganadería cerca, buscar un lugar para traer un estiércol de vaca, será como lo más conveniente entonces, ¿no? Sí, Ah, Nicolás. sí, con esa es más rápido la reproducción. Que Ok. con ella también utiliza pues el material vegetal y todo el pasto, los desechos de cocina, también uno lo puede utilizar, pero cuando uno necesita rápido reproducirla es con el de vaca, ese es más rápido todo. Ah, bueno. No sé si de pronto Alex y Yain por allá tengan cerca a alguien con ganadería y podríamos pensar en traer unas cuantas lonas de allá. Y bueno, ya teniendo nosotros aquí reproducidas, pues habrá para ustedes también, si lo necesitan, por supuesto que sí. Sí, Michael, sí nos interesa muchísimo. Sí, aquí hay varios lugares donde hay ganadería en abundancia. Entonces podemos recolectar y podríamos llevarlas allá para poder reproducir, porque el hermano Nicolás nos está diciendo que por cada cajón son 30.000 lombrices y estos son bastantes. Entonces yo creo que si Ah, uno hace 2 o 3 cajones, entonces estaría uno hablando de muchísimas lombrices. Entonces, pero sí, sí podemos hacer eso, Michael. Muchas gracias y gracias, hermano Nicolás. excelente. Bueno, entonces ese es el camino. Ahí nos ponemos de acuerdo después para la traída del estiércol
y ya ponerlas a reproducir. Después de que estén reproducidas, ustedes llevarse en las que necesitan para allá. Y también el hermano Castañeda, si necesitaría, pues aquí también hay Yo creo, para él. yo creo que en San Francisco, lo que les comento, ahí yo he visto algunos hermanos que han hecho sus lombricultivos, creo que tienen de esa especie californiana. Yo voy a averiguarles, porque si hay por ahí, creo. Y también, pues, también estiércol de vaca ahí nos han entregado para hacer precisamente para el invernadero y para esto, allá también tenemos. Pero bueno, miramos cómo poder transportar para que ustedes Perfecto. también tengan allá. Gracias. Bueno, vamos a seguir ahora con otro tema, ya que aquí vimos pues unos abonos sólidos. Ya con cualquier alternativa que tengamos de esa, pues vamos a obtener unos abonos útiles. Ya ustedes saben pues que los abonos son para aportarle primordialmente el tema de los nutrientes a la planta. Uno siempre tiene que mirar el contenido de nutrientes del suelo con relación a los requerimientos de la planta que yo voy a sembrar. La planta tiene unos requerimientos de nutrientes. Mi suelo debe de tener esos nutrientes. Y como hay diversidad de tipos de suelo, y más que todo también en el contenido de minerales, podemos llegar a unas tierras estériles que no tienen muchos minerales, como podemos llegar a una tierra bastante fértil que tiene bastante minerales. Entonces, la utilización del abono va en base a eso. Yo siempre recomiendo que de todas maneras, así uno esté en una tierra fértil, debe abonar, así sea un poquito, porque es la ley muy sencilla, de donde se saca, donde usted está sacando, eso al final se va a acabar. Y las tierras se esterilizan es porque estamos sacando y no estamos abonando. Pasan los años. Y es muy común hoy en día ver aún hermanos nuestros que compran una finca fértil y pasan 15 años, 20 años y después, ay, ya la tierra no es igual que antes. Entonces, ¿qué toca hacer? Vendamos esta tierra y compremos otra fértil. Y van a otra tierra fértil, duran otro tanto de años, la infertilizan y la venden. Y pues estamos pensando que estamos haciendo bien, que estamos en el campo, que estamos esto y aquello, pero no estamos fertilizando y pues dice, hay un versículo que dice que hay aquellos pues una condenación para los que destruyen la tierra. Entonces nosotros debemos trabajar siempre en función de no solamente que me dé el producto, sino que estemos ayudando a que la tierra no se infertilice. Hay gente que piensa que porque llegó una tierra buena, esa tierra nunca se va a acabar, que siempre va a estar dando, pero la ley es muy sencilla. Cuando usted está sacando y no está metiendo, entonces se va a esterilizar. Así que el aporte de abono depende de mi fertilidad. Hay tierras estériles, hay que fertilizar más. Hay tierra más fértil, hay que fertilizar menos. Hay una ayuda. Yo trato, bueno, yo enseño muchas cosas, pero uno al final, cuando ya va pasando los años, ya como que queda fijo con algunos detalles de acuerdo a sus condiciones del lugar donde usted está viviendo. Uno al iniciar, le recomiendo al hermano también utilizar algunos abonos líquidos. Nosotros sabemos que poco a poco nos estamos acercando a un tiempo donde no podemos ni comprar ni vender. Entonces, pues debemos estar como aprovechando son lo que tenemos en nuestro medio para depender de lo que tenemos en nuestro medio para producir nuestros abonos. Pero a veces yo recomiendo otros productos que son abonos líquidos mientras llegue ese momento usted, porque hay algunos elementos que hay que comprar como tal. Algunas sales que son minerales también, que son de minas, pero que a veces uno no las tiene y tiene que comprarlas. Esta, como cuando usted está comenzando apenas su proceso de salida al campo y puede enriquecer nutricionalmente la planta con estos tipos de abonos. Esto es ya a nivel foliar, ya no se aplican en el suelo como tal y se aplican a nivel de las ramas, las hojas. Y son abonos líquidos. Vamos a aprender dos, pero pues yo creo que por el tiempo vamos a aprender uno, el otro es la mitad de ese. Así que vamos a mirar esta parte, que tiene que ver con abonos líquidos. Hay muchos tipos de abonos líquidos. El caldo super magro, se llama magro porque el que
lo inventó, podemos decir así, una persona en Brasil. Su apellido era Magro. También se conoce como caldo Super 8. Hay otro que se llama caldo Super 4. Entonces, este Super 8 o Super Magro tiene 8 elementos, 8 minerales básicos importantes para la nutrición de la planta. Y se le va a aportar a nivel foliar, o sea, a nivel de las hojas. Las hojas tienen unos estomas. Los estomas son unos orificios por donde entran los nutrientes. Entonces, podemos alimentar nuestra planta por el suelo y también por encima por los nutrientes. Eso dependiendo también del tipo, vuelvo y le repito, depende del tipo de suelo que tú tengas. Si tiene una tierra bien estéril, podemos utilizar estos dos sistemas, abono sólido abajo, abono líquido encima. Hay personas que no tienen para el abono sólido porque no tienen material, no tienen estiércol, no tienen desechos de la cocina tanto, no tienen pastos, bueno, es muy estéril, no tienen material. Entonces se ayudan con los caldos super magros porque los materiales se pueden comprar y la cantidad de estiércol es muy poca que puede conseguir, y entonces puede sostenerse con este tipo de abono que también es natural, pero como le estoy diciendo, trata uno de utilizar más los recursos que tiene la naturaleza, o lo que tenemos, perdón, lo que tenemos dentro de nuestra finca. Entonces este caldo super magro tiene los siguientes elementos. Este es para preparar una caneca de 55 galones. Utilizan 200 litros de agua, 60 kilogramos de estiércol fresco. El estiércol tiene que ser fresco. Entre más fresco esté, mucho mejor, porque el estiércol tiene muchas bacterias, muchos microorganismos que son los que se necesitan para el proceso de fermentación. Bueno, este es un proceso de aeróbico, es con aire, y lo van a realizar los microorganismos. Esos microorganismos vienen en el estiércol que está fresco. Se utiliza 12 kilos de miel de purga, o sea, de melaza. La melaza le va a aportar la comida a los microorganismos, le va a aportar el azúcar, los azúcares para que los microorganismos puedan reproducirse. Y va a aportar algunos minerales importantes también al proceso. Se utiliza 1 kilo de cal viva. La cal pues le va a aportar calcio. 1 kilo de sulfato de cobre. Puedes utilizar cal viva, pero si no tienes, puedes utilizar cal agrícola. 1 kilo de sulfato de cobre. Aquí va a aportar el cobre. El cobre, además de esto, tiene un efecto fungicida, sirve para hongos en general. Tenemos 1 kilo también de sulfato de magnesio, 1 kilo de sulfato de zinc, medio kilo de sulfato de manganeso, medio kilo de sulfato de hierro, 1 kilo de bórax. El bórax aporta el boro. Pues el hierro, el manganeso, el zinc, magnesio, cobre. Si usted aplica sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc directamente a la planta no lo va a absorber, porque necesita hacer el sulfato, como es una sal, necesita dejar el zinc aparte del sulfato, y para eso tiene que ser separado del sulfato y encapsulado para ser asimilable para la planta. Entonces, esto es lo que van a hacer los microorganismos, esa descomposición, soltar el cobre y formar también un compuesto que va a ser muy soluble para que la planta asimile los minerales como el cobre, el magnesio, el zinc, el manganeso, el hierro, el boro, el molibdeno. Son 50 gramos de molibdeno. Este si no viene en sulfato, viene así directamente. Y 20 gramos de cobalto, son puros minerales. Puedes utilizar 1 litro de leche de vaca. La leche de vaca le va a aportar también microorganismos al proceso fermentativo. ¿Cómo se hace el proceso? Bueno, el primer día se agregan 60 kilos de estiércol fresco a la caneca. Le agregas 3 kilos de melaza, 1 litro de leche y completar con agua hasta 150 litros. Se revuelve hasta hacer muy bien la mezcla. Si no tienes la leche para todos los días, puedes utilizar por lo menos al inicio que estén los microorganismos ahí. En un recipiente aparte, eso fue el primer día. El cuarto día de haber agregado eso ahí, en un recipiente aparte de esta caneca donde estás agregando las cosas,
agregas 1 kilo de sulfato de cobre finamente pulverizado en 2 o 3 litros de agua tibia. ¿Por qué tiene que ser con agua tibia? Porque el sulfato de cobre no se disuelve a temperatura ambiente del agua. Necesita ser tibia. Y ahí sí se disuelve bien y queda disuelto. Y agregar 1 kilo de melaza en agua. Pues 1 kilo de melaza lo disuelves en agua y se lo agregas entonces ya aquí. Lo mismo el kilo de sulfato de cobre ya diluido, disuelto en agua tibia. Después que está disuelto lo agregas a la caneca de 55 galones. La melaza la disuelves aparte y la echas aquí. Agregas el litro de leche, mezclar muy bien y agregarlo a la mezcla original, que es esto. Esto tiene que estar todos los días batiéndolo, metiéndole oxígeno, para que sea un proceso aeróbico y no anaeróbico sin oxígeno, para que no ocurran, necesita que se fermente, mas no se putrefacte. En los procesos anaeróbicos más bien pueden ocurrir putrefacciones y no fermentaciones. En el 9º día, en un recipiente aparte, ya aquí coge sulfato, el kilo de sulfato de magnesio en 2 o 3 litros de agua. Sulfato de magnesio se disuelve en agua normal, pero si algún sulfato no se quiere disolver bien, tienen que tibiar el agua. El kilo de melaza en agua, el litro de leche y todo eso lo vas a agregar aquí y lo revuelves muy bien. El día 14, prácticamente cada día específico de agregar ingredientes, lo único que va a cambiar es el sulfato. El resto siempre es lo mismo, la melaza, el litro de leche, lo que cambia es el sulfato. Y lo agregas aquí y lo revuelves. El día 19, lo que cambia aquí es el bórax, que va a aportar boro. El resto es lo mismo, lo agregas a la mezcla original. El día 14, medio kilo de sulfato de manganeso en agua. Lo agregas y también agregas la melaza en agua disuelta y el litro de leche. El día 24 ya agregas medio kilo de sulfato de manganeso en agua. Lo disuelves bien, lo agregas ahí, el kilo de melaza disuelto en agua, lo agregas ahí, el litro de leche. Todo eso lo revuelven bien y todos los días hay que hacerle una revoltura de acá, todos los días. Y pues en los días en que se echan los ingredientes también. El día 29, medio kilo de sulfato de hierro en agua, 1 kilo de melaza en agua, 1 litro de leche. Día 34, 1 kilo de cal en agua, la melaza, el litro de leche, todo eso lo agregas ahí. Día 39, ya le agregas 50 gramos de molibdeno disuelto en agua y también 20 gramos de cobalto disuelto en agua. O sea, los dos en ese día sí se disuelven ahí. Ahí sí no tienes que agregarle los demás ingredientes. Si no tienes la leche, acuérdate que el primer día es muy importante. Si no consigues la leche todos los días, que no falte por lo menos el primer día y el 4º día. Se recomienda revolverlo fuertemente todos los días para meterle oxígeno. Ya el día 50 está listo para ser utilizado. El día 50, o sea, prácticamente pues se va casi más de mes y medio en el proceso. Pero después que usted lo haga juiciosamente, siempre vas a tener abono líquido. Especialmente esto se utiliza cuando la persona no tiene otra herramienta de abono orgánico, porque no tiene material, porque no tiene y necesita fertilizar, puede hacerlo. En otras ocasiones puedes utilizar abono sólido abajo y abono líquido encima. Otro detalle, el caldo Super 4 es lo mismo que el anterior, pero acá eran 8 ingredientes y acá en el caldo Super 4, vamos a ponerlo acá, ya simplemente también utiliza la cal viva, utiliza sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc y sulfato de manganeso. Con esos 4 ya también se puede sostener. Ahora, usted puede aplicar los sulfatos que consiga aquí. Si no consigue todo, no puedo hacerlo. Lo que sí tiene que tener es el tema de la miel de purga o melaza.
y el estiércol. Hay unas cosas, pero en cuanto a sulfato, si no tienes alguno, pues no vas a tener ese elemento ahí. Pero los que sí deben de estar siempre constantes es la leche, el primer y cuarto día mínimo, y la miel de purga y el estiércol, porque sin estiércol pues no hay microorganismos, no hay quien haga el proceso. De resto, si falta algún sulfato, lo único que no vas a obtener es ese mineral ahí. Entonces hay caldo super 4, caldo super magro, y esa es una herramienta que puedes utilizar cuando no tienes otros recursos en el momento y necesitas fertilizar tus plantas. Bueno, vamos a mirar aquí las dosis de aplicación. Entonces, el uso se recomienda utilizarlo en los 3 meses siguientes, aunque la experiencia ha mostrado que puede durar un poquito más de tiempo, pero si lo dejas mucho tiempo también ya no te va a servir, porque ya se producen ciertas reacciones de óxido-reducción que pueden afectar todo el proceso. Se debe aplicar en los cultivos en forma foliar y también lo puedes aplicar en el suelo, pero generalmente se utiliza más foliarmente. Es un buen abono foliar porque aporta elementos menores y además sirve contra hongo en general porque tiene el cobre y el cobre es un elemento fungicida. Puede utilizarlo en caso de rollas, mildio, oidio y una buena respuesta contra Phytophthora o lo que es la gotera del tomate. Y lo puedes combinar con caldo bordelés, que ese lo vamos a aprender más adelante, cuando estás controlando hongos. Pero pues acá lo estamos utilizando es como para la nutrición de la planta. Sirve para toda clase de cultivo. Solo hay que ajustar las dosis, depende. Y la más recomendable es del 2 al 4%. Esto quiere decir que por cada 100 litros de agua se agregan 2 o 4 litros de caldo super magro. O sea, digámoslo así, no por cada 100 litros, sino para 100 litros del preparado que tú vas a hacer, coges de 2 a 4 litros de caldo super magro y el resto lo llenas para completar los 100 litros del preparado que vas a hacer, lo llenas de agua. Entonces, si tú agarras 2 litros de caldo super magro, ya sabes que tienes que echar 98 litros de agua para completar los 100. O si echas 4 litros del caldo super magro, tienes que estar entonces echando 96 litros de agua para completar los 100 litros del producto. Si aplicamos 1 litro por bomba de 20 litros, corremos el riesgo de intoxicar el cultivo porque son elementos menores. Entonces no debo pasarme de la dosis. Si yo le aplico 1 litro por bomba de 20 litros, puedo hacer una intoxicación por exceso de elementos menores. No se debe abusar de la dosis ni de la frecuencia de aplicación. Podría ser cada 20 a 25 días para el caso del maíz o algún pasto de corte que tienen, o de 20 a 25 días puede estar aplicándolo. Foliar o al suelo también, como ya dijimos anteriormente, en la época de floración. Entonces, este producto no lo eches cuando esté floreando en la parte foliar, o sea, en la parte de las hojas, no lo apliques cuando la planta está floreando, porque le puede tumbar la flor o quemarla. Cuando esté floreando, entonces tú echas, como lo estás aplicando cada 25 días, lo echas en el suelo. Es preferible estar rotando el uso de caldos microbiológicos de diferentes fórmulas, con diferencia de 8 a 15 días. Bueno, hay otro caldo que es el caldo microbiológico, ese es para aporte de microorganismos. Ese no lo vamos a aprender porque se nos ha ido ya el tiempo mucho, pero se rotan esos dos, el super magro que te aporta nutrientes y el microbiológico te aporta esos microorganismos, porque es vital los microorganismos en el tema de la agricultura también. Y siempre aplicarlo cuando el suelo esté húmedo, cuando lo vas a aplicar a nivel de edáfico, o sea, a nivel del suelo. El caldo super 4, bueno, el mismo proceso, son menos días y lleva sulfato de cobre, sulfato de magnesio, sulfato de zinc y ácido bórico. O puede utilizar el borax, cualquiera de los dos.
Todo esto ese es el caldo Super 4 y es el mismo proceso. Bueno, ¿alguna inquietud o pregunta? Una preguntita, digamos, respecto a este caldo super magro y también lo que la lombriz, digamos, el compost de la lombriz, ¿eso tiene algún tiempo de uso? Bueno, el de la lombriz, bueno, tiempo de uso o hasta cuándo se puede utilizar o cuánto dura su efecto. Sí, sí. Bueno, el tiempo de duración de la lombriz, el tema es como los vinos, como dice la gente los vinos. Entre más viejo, para la gente el vino es mejor. Así sucede con el compost. Entre más viejo esté, mejor es. Hay mayor reproducción de bacterias, de todas las cosas benéficas. Se forman nuevos productos más aromáticos y sirve. En el caso de los abonos de este tipo, no, porque tienen elementos ya sueltos. Cuando el elemento, el zinc está suelto, el cobre está suelto, como estamos en contacto con el oxígeno, entonces hay reacciones de óxido-reducción y pueden variar el componente, ya que cualquier reacción puede bloquear la absorción de ese elemento y se daña con facilidad en ese sentido. Por eso no se recomienda y utilizarlo prácticamente en lo que usted va a hacer cada vez que lo vaya a hacer, o unos 2 o 3 días que lo guarde, pero si ya va a guardarlo 5 meses, 6 meses, los caldos no van a hacer el mismo efecto. Mientras que los abonos sólidos sí se pueden guardar por mucho tiempo. Ah, bueno, muchas gracias. Hermano, tengo otra inquietud también. Por ejemplo, aquí tenemos varios árboles de mandarina y hay algunos que tienen hongos. ¿Podríamos utilizar este abono super magro para controlar esos hongos en los árboles? Sí le sirve para controlarlo, pero es bueno alternarlos con otros tipos de fungicidas, como el caldo bordelés o el caldo de ceniza o el caldo sulfocálcico, y alternándolos se podían utilizar. Pero este tiene un efecto fungicida, aunque primordialmente se utiliza es como abono foliar. Otra cosita, cuando nosotros estamos sembrando, por ejemplo, arbolitos pueden ser cítricos, eh, podemos utilizar también al suelo antes de sembrarlo, este tipo de abono líquido, Sí, o es también mejor sirve. utilizar, también sirve, y así el arbolito esté, por decir algo, de 10 centímetros, 15 centímetros, también alrededor plateamos y colocamos ese abono líquido. Sí, también se puede hacer, sino que está más adaptado para que sea más asimilable a nivel foliar. Digamos que la ventaja de aplicarlo a nivel de las hojas es porque los estomas generalmente están abiertos en cierta hora del día. Entonces caen ahí y rápidamente ya pasan a la circulación de las vías, de los conductos que transportan la savia. Cuando usted le echa en el suelo, del suelo tiene que haber unos días para poder llegar a la raíz. De la raíz, o sea, usted le echó, tiene que echarle el agua tiene que disolverlo, de ahí se pasa un tiempito determinado para ser absorbido por las raíces, de las raíces tiene que durar un tiempo ahí para pasar ya a los conductos, lo que son los conductos que transportan la savia. Entonces se demora un poquito más. La ventaja o digamos, por lo cual se utiliza para que el efecto sea más rápido, es a nivel foliar.
Es como cuando a usted le inyectan algo aquí directamente, una solución que tiene nutrientes, a cuando usted se come un alimento. Todo el proceso se demora más. Entonces es como cuando tenemos algo que necesitamos rápido, entonces utiliza esa otra vía foliar. Pero al final sí sirve si lo aplicas ahí también. Hermano, otra pregunta. Los suelos aquí donde nosotros vivimos es como una tierra grisácea, como arcillosa, no sé bueno, de todas formas aquí se da muy bien los cítricos, ¿no? Los cítricos se dan muy bien, naranja, mandarina, zapote, lo que son frutales, ¿cierto? Pero pues no sé para la huerta, como si es ese tipo de suelo que nos recomendaría utilizar de abonos para ello, o con el abono de la lombriz californiana, ¿sería suficiente? Bueno, esa es una clase que vamos a ver. Lo que pasa es que son tan poquitos días, ¿no? Pero una de las clases es el tema de los tipos de textura y estructura del suelo. Entonces, uno tiene que determinar qué tipo de textura tiene su suelo. Y tienes que determinar también qué tipo de textura es la que le conviene y estructura a la planta que tú quieres sembrar. Las hortalizas, por términos generales, necesitan un suelo franco, dentro de la línea de los francos, franco limoso, franco, pues algunos franco arcillosos, otros franco arenosos, pero deben estar en la línea de los francos. Entonces, yo determino qué tipo de suelo tengo. Y si mi suelo determino que es arcilloso, entonces, si determinas que el suelo arcilloso, tiene que transformar la textura y la estructura, porque el suelo arcilloso sirve para los naranjos. Los naranjos tranquilamente pueden estar en un suelo arcilloso, porque sus raíces son profundas, sus raíces son gruesas, crecen con facilidad y ellos, no importa que el terreno sea duro, ellos salen eso. Pero una raíz de una hortaliza, que son raíces muy finas, no pueden estar en ese tipo de... Entonces, antes del abono como tal, hay que preocuparnos por la textura. Tienes que cambiar la textura. También tienes que mirar el pH. ¿Qué tipo de pH tiene tu suelo? Y si es el pH que requiere planta. Por ejemplo, la hortaliza generalmente, en términos generales, se mueven en un rango de 5.5 a 7.5 o a 7. En ese rango debe estar mi pH para que mi hortaliza me dé bien. Entonces, si yo miro que mi pH es de 5, 4, 4.5, un ejemplo, 5, ya mi pH está muy ácido, entonces ya tengo que coger y aplicar un corrector de pH para acomodarlo al pH que necesita mi suelo. Son varios factores que tiene uno que mirar ahí: la textura, la estructura, el pH, contenido de microorganismos también en el suelo. Eso influye mucho, porque muchos procesos de asimilación de los nutrientes lo hacen los microorganismos. Yo puedo tener mi abono y si no tiene una cantidad de microorganismos adecuado, entonces no se asimilan. Si no tengo el pH adecuado, no se asimilan esos nutrientes. Yo puedo echar mi abono, pero si mi abono me altera el pH que tengo y no lo deja en el pH que se necesita, entonces no va a haber absorción de nutrientes. Todos esos detallitos hay que irlos mirando para eso. Ahora, ¿cómo sabe usted si tiene un pH o una textura arcillosa? Simplemente coja, pulverice tierra de esa, pulverice, le echa agua y trate de hacer un cilindro. O sea, puede ser así, en una zona plana, en una tabla, y usted comienza a hacerle así y hace un cilindro. Si hace el cilindro, entonces haga un anillo, que es coger la punta y unirla con la otra punta. Y si le sale un anillo así, si usted es capaz de hacer un anillo y no se rompió ni se rajó por ningún lado, ese terreno es arcilloso. Si es arcilloso, entonces ya tiene que transformarlo en un terreno franco, depende de la hortaliza. Cada hortaliza tiene un terreno franco. ¿Y cómo se modifica ese terreno? Bueno, se le aplican otras cosas. Por ejemplo, la cal modifica la textura. El abono orgánico también modifica la textura. Si es arcilloso, podemos utilizar arena para modificar el terreno más rápidamente. Entonces, hay varios modificadores de textura y de estructura del suelo. Bueno, esa es una clase, pues, pero quería dárselas más
con los dibujos, con las imágenes, para que pudiéramos estudiar ese tema, que es fundamental. Muchas gracias, hermano. Señor le guarde. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Vamos a ver qué otra parte vamos a ver aquí. Déjeme mirar el programa para no salirme de lo que habíamos programado. Bueno, vamos a comenzar a ver el tema de insecticidas, de fungicidas y bactericidas también, que es importante. Les pido un momento, déjenme buscar aquí el material. Bueno, en el tema de los insectos, plagas, el ideal, como vimos en la primera clase, era nosotros tener nuestro huerto en armonía con lo que es un bosque. Si copiamos todo lo del bosque y lo aplicamos a nuestro huerto, que sería el ideal, no es fácil. Cuando digo no es fácil, no es porque sea imposible, sino que hay que estar dedicado a eso. A veces nosotros, por tener tantas actividades, pues no estamos tan de lleno en la agricultura y no alcanzamos a llevar ese nivel. Pues lo digo yo a nivel particular porque uno hace otras actividades, otros tipos de ministerio también. Entonces no está en ese todo el tiempo con la agricultura. Pero deberíamos llegar a ese nivel de estar en armonía con lo que es un bosque. Entonces, en un bosque, el mismo bosque se encarga de controlar los insectos. Entonces, el ataque de un insecto a las plantas no se ve muy común en un bosque que tenga las leyes ecológicas. Y vamos a mirar por qué. Ahora, nosotros podemos reproducir ese proceso y en nuestro huerto puede aparecer eso en cuanto a insectos. El control natural de insectos benéficos que controlan a insectos, entre comillas, maléficos porque nos hacen un daño. Pero ellos nos hacen daño es porque hay una superproducción, una producción excesiva de ese insecto porque no hubo un control ecológico en el mismo lugar donde están, porque hubo una población, la población que controlaba ese insecto disminuyó o desapareció y entonces se reproducen en mayor escala ese tipo de insecto que comienza a hacernos daño. Entonces vamos a ver dos tipos de insectos que hacen esos controles ecológicos naturales, como son los depredadores y como son los parasitoides. Y eso usted lo encuentra en forma natural. Ahora, estos depredadores y parasitoides también hoy en día, depende del país, depende de la región, ya los venden. Usted compra esos insectos benéficos y los suelta en su huerta, pero la huerta debe tener lo que hace que esos insectos estén ahí. Por eso tenemos que tener una variedad de cosas, variedad de flores, de plantas medicinales, variedades de no monocultivos, sino policultivos, donde haya diversidad en el huerto de plantas, no uno solo. Teniendo todos esos elementos, esos insectos permanecen ahí, permanecen en el lugar y no se van para otro lado.
Entonces, vamos a mirar esto porque es importante tenerlo claro, porque a veces nosotros nos gusta más es fumigar. Y el plan es llegar a un estado donde uno no tenga que fumigar, que no tenga que fumigar ni para insectos, ni para hongos, ni para esto, ni esto. Sería como el ideal a encontrar. Cada vez fumigar menos. Bueno, yo en mi experiencia que he tenido acá en el lugar, al principio sí era, bueno, plagas de una cosa y otra, pero a ir aplicando. No quiere decir que no fumigue todavía. Hay pocas cosas que me toca, pero hemos visto que articulando, haciendo policultivo y no haciendo monocultivo, disminuyen el ataque de las plagas. Bueno, entonces vamos a mirar estos parasitoides. Los parasitoides son insectos que parasitan a otro insecto. Entonces miren este está aquí inyectándole huevos a esta larva que tenemos acá. Esos huevos nacen gusanitos y y se comen y paralizan al insecto malo, al que me está haciendo daño. Aquí tenemos este otro también inyectándole, parasitando. Aquí vemos esta otra que está inyectando ya huevos de otros insectos que colocaron. Ella está metiendo sus huevos acá. Aquí vemos un áfido pulgón y este también está inyectándole sus huevos. Esos huevos revientan y salen las larvitas y se llena todo esto de larva y se la comen. Lo paralizan. Eso es la forma natural en que la misma naturaleza controla plagas. Entonces son insectos principalmente del orden Hymenoptera. Las Hymenopteras son avispas de vida a libre que andan por todos lados en estado adulto, pero ponen sus huevos en o cerca de otros insectos. Aquí vemos este colocando sobre los pulgones o áfidos. Las larvas, o sea, el huevito, sale una larva que es un gusanito. La larva parasitoide se desarrolla en o dentro de su hospedero. Puede ser arriba como puede ser adentro, causándole inicialmente poco daño, pero a medida que se desarrollan las larvas que están ahí, llegan a consumirlo totalmente hasta la muerte, previamente a su pupación. Entre los más conocidos, el Trichogramma sp, que es este. Parasita huevos de aproximadamente 250 especies de insectos dañinos. 250 especies de insectos dañinos, ella sola, el Trichogramma, por eso es uno de los más utilizados. En especial del orden Lepidoptera. Las Lepidopteras son mariposas. La Sphalangia sp también es otro parasitoide. Esta Sphalangia es el parasitoide más usado en el mundo con fines de control biológico de las llamadas moscas comunes, o sea, la mosca normal de la casa, entre las cuales se destacan la mosca casera y la mosca de los establos que están en donde ahí van las vacas. También tenemos esta avispita, la Cotesia flavipes, para el control del gusano barrenador de la caña de azúcar. Ya llega aquí, le coloca sus huevos, sus larvas, y ya comienza el proceso hasta que la destruye. La Cephalonomia stepanoderis, para el combate de la broca del café. Ahí está parasitando. Y la avispa Diachaminophorfa longicaudata, para el control de varias especies de mosca de la fruta. Así que hay muchos insectos que controlan otros insectos. Algunos ya son comerciales, ya lo distribuyen, pues en el lugar que los venden ya le dan las indicaciones para mantenerlo, para tenerlo, cómo lo podemos mantener en el huerto. Tenemos otro, las avispitas parasitoides como esta, la Aphidius colemani, para el control de áfidos o pulgones. Esos fueron ejemplos de parasitoides. Este debería ser el más natural, o sea, este es el más natural. No andar uno con una bomba fumigando, aunque nos toca hacerlo mientras llegamos como a ese ideal. Sería el ideal a donde llegar, pero mientras llegamos a ese ideal, podemos utilizar otras cosas ecológicas, porque el plan es que no estuviéramos tanto con una bomba constantemente fumigando, sino que la misma naturaleza haga su control. Y lo mismo hasta con los abonos.
El plan es que con agricultura sintrópica, como vimos el primer día, el plan era que ni siquiera hiciéramos abono. La misma naturaleza debería hacer su propio abono, ahí en el proceso que estábamos viendo, que estudiamos la vez pasada. Pero mientras tanto, vamos haciendo nuestros abonos y de esa manera, pues, en la medida en que nos vamos acercando a lo más ecológico, a lo más natural, la misma naturaleza va haciendo su proceso. Por otro lado, tenemos los depredadores. Este es una mariquita que está comiéndose los pulgones o áfidos, juntos con sus ninfas. Aquí tenemos los pulgones con sus ninfas, que son sus hijos. Tenemos también la crisopa o león de los áfidos. Este también llega a comerse todos los áfidos. Entonces son depredadores naturales del minador de los cítricos. El minador es una mosca que coloca una larva y esa larva hace unos túneles en las hojas. Entonces hay varios tipos de minadores en el tomate, en diferentes partes, y en los cítricos también llega. Y tenemos este tipo de crisopa, la crisopa o león de los áfidos, ataca mucho los minadores de los cítricos, también del pulgón de la caña de azúcar y áfidos en cultivo de maíz. Y tenemos también las mariquitas como estas. Estos son los más comunes utilizados. Entonces, como ustedes ven, hay insectos que controlan a otros, sea como depredadores, sea como parasitoides. Comercialmente se utiliza más los parasitoides que los depredadores, porque los depredadores a veces ellos no son selectivos. Ellos van comiéndose todo cualquier insecto que les aparezca, generalmente, no todos. Pero se utilizan más los parasitoides a nivel ecológico para controlar, pues son más selectivos hacia insectos que nos hacen daño. Este de pronto come insectos que nos hacen daño, insectos que no nos hacen daño. Bueno, estos son algunos ejemplos. También podemos utilizar trampas para insectos cerca de las plantas que queremos proteger. Miren este cultivo. Son trampas cromatográficas, o sea, trampas. Los insectos les gusta mucho este color amarillo. Se le aplica un pegante aquí en este lugar, o aceites, y ellos se colocan en función del viento. Los insectos viajan en función del viento, donde está soplando, por ahí van los insectos. Entonces uno ubica más o menos dónde sopla el viento y si está así al aire libre, ¿no? Y los insectos se van pegando aquí. Y eso disminuye la población, quiere decir que van a ser menos huevos puestos, menos larvas que van a salir, menos insectos que van a venir. También venden estas trampas con ferormonas de determinados. Las ferormonas son hormonas sexuales de un insecto determinado que atrae a todos esos insectos a una trampa. Entonces le echan la ferormona acá y ellos van entrando y no pueden salir y ahí hay un líquido en el cual quedan atrapados. Son diferentes maneras de trabajar el tema de los insectos dañinos. Aquí vemos esta trampa para insectos. También trampas de luz, se coloca una luz y hay insectos que les gusta, ellos llegan acá, revolotean y aquí hay un recipiente con agua o con algún insecticida, revolotean, caen ahí y listo. A veces utilizan aceite quemado también. Apenas medio tocan esto en su revoloteo, van quedando acá. Ese es otro tipo de trampa para insectos. Y también podemos utilizar lo que son repelentes naturales. Bueno, hay muchos. Quería tener un momento. Yo sé que por el tiempo hay mucho que tratar, pero por el tiempo tenemos que como simplificar un poco. Quería mostrarle. Dentro de estos repelentes vamos a mirar este. Vamos a ver. Vamos a escoger aquí.
Bueno, voy a utilizar esta fórmula. Estos ya son repelentes naturales, o sea, que ayudan contra y también, además de ser repelente, es un insecticida. Este que tenemos acá, entre sus componentes tenemos el ajo. No solamente repele, sino que también mata insectos que nos están haciendo daño. Es un insecticida potente de ajo, con 2 cabezas de ajo, 1 litro de agua, 100 litros de jabón potásico. Este es otro de los elementos fundamentales que podíamos conseguir, jabón potásico. Inclusive uno lo puede hacer, compra aceite de cocina normal y hace un jabón con aceite de cocina. El aceite de cocina junto con hidróxido de potasio, el hidróxido de potasio, si lo consigue, y hace, bueno, hay una forma de hacerlo. El jabón es una sal. Aquí hay una mezcla del ácido graso del aceite más el hidróxido de potasio. Hay una reacción ahí, pues el potasio pasa a la cadena grasa y queda el jabón, sería el jabón. O lo puedes comprar, jabón potásico. Es un potente insecticida. Entonces, el ajo te ayuda a repeler. Y también puedes utilizar, también se utiliza aceite de cocina para que pegue. El aceite de cocina se utiliza para que eso pegue en la hoja y así llueva, no se vaya de ahí. Y tenemos el vinagre, que también tiene un efecto insecticida. Entonces, 2 cabezas de ajo se muelen y se le agrega aceite hasta cubrir en un vaso el ajo. Esas 2 cabezas tú las mueles y después la echas en un vaso, de esos vasos más o menos así, de este tamaño. Lo llenas de aceite de cocina y por aparte mezclas y remueve 1 cucharada de vinagre y 10 cucharadas de agua. En otro recipiente, 1 cucharada de vinagre, 10 cucharadas de agua. Y por aparte, disuelves media cucharadita de jabón potásico en un vaso de agua caliente para que disuelva el jabón. Entonces tenemos 3 vasitos, 3 vasos. La del ajo con el aceite, la del vinagre con el agua y con el jabón potásico en agua caliente. Y ya en un cuarto recipiente, mezclar las 3 preparaciones anteriores, lo remueves y dejas reposar por 48 horas. Se utiliza para una gran variedad de insectos, no solamente como repelente, sino también como insecticida, por la acción del jabón potásico y también del vinagre. Este sería un insecticida. Hay que recordar también de que en el tema de estos insectos, la manera más natural es que la misma planta se defienda. La misma planta se defienda del insecto. Y al igual que el ser humano, depende de la nutrición. Entonces, una planta malnutrida es fácilmente atacada por insectos y por plagas. Una planta bien nutrida es más difícil que lo ataque el insecto. Entonces, la base primordial en el tema de control de plagas y enfermedades es lo que se conoce como trofobiosis. La trofobiosis es la teoría que nos indica que la susceptibilidad de una planta a una plaga depende de su nutrición. Una planta desnutrida fácilmente le cae de todo. Una planta bien nutrida sí le va a caer, pero mucho menos el impacto que ejerce sobre ella, porque la misma planta se defiende. Por ejemplo, la deficiencia de potasio trae una deficiencia en la formación de la membrana, en la pared celular de la célula vegetal. Y esa pared celular es la que hace que le da resistencia cuando vienen esos insectos a meter sus agujas, a comer, a molestar. Esa pared celular le da resistencia. Deficiencia de potasio hace que haya deficiencia de eso. Y así sucesivamente, cada mineral le aporta algo a la defensa de la planta. La planta, a diferencia de nosotros, no tiene sistema inmunológico. Entonces no tiene ese sistema de defensa. Pero si está bien nutrida, se defiende más. Ese es, por un lado, un principio. Y el otro principio que se utiliza es lo que se conoce como la combinación o alelopatía, que es la combinación
de diferentes plantas y no un monocultivo como tal, sino un policultivo. Hay plantas que repelen las plagas de otras plantas. Llega una plaga hacia uno y está al lado de la otra y el olor de esa no la deja llegar. Por eso tenemos que sembrar plantas medicinales alrededor del huerto o mezclado con el huerto. Plantas medicinales, flores. Hay flores que llaman la atención a un insecto y no llega a la otra y y se está en esa flor y ahí está bien y no molesta al otro lado. Y variedad de cultivos en el mismo espacio en que estamos sembrando. Utilizando la alelopatía y utilizando el tema de la nutrición vegetal, esos dos elementos nos protegen mucho, mucho, mucho y tendremos que utilizar menos de estos insecticidas. Pero podemos utilizarlos, ¿no? Mientras vamos en ese proceso de acondicionamiento y acercarnos un poquito más al tema ecológico en sus leyes, y podemos utilizar este insecticida. Bueno, en la próxima clase vamos a seguir tratando más. Vamos a mirar la tierra diatomea, que también se utiliza mucho. Vamos a hablar sobre el aceite de neem. Vamos a ver otros insecticidas que vamos a utilizar y vamos a ver también fungicidas, bactericidas, nematicidas y, bueno, los virus no son seres vivos, por lo tanto no se pueden como matar, pero podemos hacer algunas cosas para controlar. No sé si hay alguna pregunta porque ya el tiempo se nos ha ido. Solo una preguntita, digamos que pues me explicaban que, por ejemplo, en el invernadero, por ejemplo, si yo coloco una planta de tabaco, ayuda a atraer ciertos insectos, digamos, ahí hay tomate, hay lechuga y todo eso, entonces, y que algunas plantas traen ciertos insectos, y entonces me decía que la planta de tabaco atrae, pero la pregunta es, ¿puede ser que esas plantas atraigan todo tipo de insecto y evita que cumplan su misión también otros sobre, de pronto, de los parásitos? Bueno, eso se llaman trampas, plantas trampa, que pueden atraer insectos. Más que todo se utiliza porque atrae insectos dañinos, el caso del tabaco. Generalmente los insectos fuera de los, o sea, los insectos que más nos necesitamos nosotros mantener son los insectos polinizadores, los que hacen la polinización. Sin polinización no hay producción de fruto. Generalmente esos nos van a ir al tabaco. Los que van a ir son los otros insectos que pueden estar en superpoblación y llegan al tabaco. Pero los polinizadores nunca llegan ahí. Siempre llegan a buscar su polen en las flores de las otras plantas. Muchas gracias. Bueno, hermanos, no sé si hay otra inquietud o ya podemos terminar. Hermano, tenemos un arbolito de aguacate que es ¿cómo se le llama? El criollo. Pero pues el arbolito ya tiene bastantes años, pero él también lo vemos como un poco débil. La primera corteza en alguna parte se le ha desprendido y tiende como a ser vidrioso, ¿no? ¿Hay algo que se puede hacer por ese arbolito? ¿Cuánto tiempo alguna tiene? Plaga. Yo creo que debe tener por ahí, no sé, unos 30 años, porque ya estaba cuando nosotros llegamos acá. Bueno, uno debe entender que todo tiene su tiempo de vida, ¿no? Hay árboles que llegan y ya llega un momento ya de la vejez, donde ellos ya van 30 años, son bastantes. Entonces, pero uno puede aplicar, o sea, lo que pasa es que uno tiene que mirar bien qué es. Si es un hongo, si es una bacteria, si es un insecto. Yo le recomendaría, pero es que si le digo, no lo hemos visto, pero se lo digo para que cuando lo veamos en la próxima clase ya usted sepa qué es. Hay un producto que se llama caldo sulfocálcico. Ese producto es insecticida, es fungicida y es bactericida. Como no sabemos qué es, si es una bacteria,
si es un hongo o si es un insecto, lo que está ahí. Podemos utilizar de manera investigativa, vamos a decirlo, porque estamos investigando, podemos utilizar caldo sufocal para si es insecto, si es bacteria o si es hongo. Y en la próxima clase vamos a ver eso. Bueno, sí, señor, gracias. Hermano Michael tiene el micrófono apagado. Gracias. Muchas gracias, hermano Nicolás. Muchas gracias por las clases. Creo que están siendo de gran bendición para quienes están pudiendo aprovecharlas. Realmente que esto es muy necesario, como todos lo sabemos, y también es una gran bendición poder contar con su enseñanza, hermano Nicolás. Dios le bendiga grandemente. También a Yain y a Alex, bendiciones, hermano Castañeda, también. Entonces, pues vamos a despedir con una palabra de oración. Querido Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque nos regalas la oportunidad de recibir instrucción, Señor, en estas áreas tan importantes como lo es el conocimiento de la agricultura y especialmente, Señor, de la experiencia que le has regalado a tu siervo, a tu hijo Nicolás, Señor, para poder compartirlo con muchas personas que necesitamos, Señor, profundizar y conocer mucho más al respecto de este tema de tanta importancia para estos días. Pedimos una bendición especial para los ministerios presentes también, para el hermano Castañeda, para Alex y Yarin, Señor, en lo que tú les permites también a ellos realizar desde sus conocimientos, Señor, que podamos seguir, oh Padre Celestial, haciendo la parte que nos corresponde y presentando en este mundo y en los lugares donde nos has puesto, Señor, un mensaje especial para la vida de las personas, que especialmente, Señor, puedan a través de cada una de estos saberes, estos conocimientos, conocer a Cristo, nuestro Salvador. Bendícenos, Señor, y danos tu espíritu durante esta semana en el nombre de Jesús. Amén.